Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la revolución industrial como parte de nuestra unidad 2 del curso de Historia Universal. Entonces, antes de iniciar con nuestro tema, les he editado en este caso un video relacionado al tema al cual vamos a enfocarnos el día de hoy. Así que te aconsejo, presta mucha atención y toma dato los puntos más importantes, porque luego vamos a tener una intervención oral. Presta atención. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer un periodo de la historia importantísimo y muy revolucionario. Hoy vamos a conocer la Revolución Industrial. Llamamos Revolución Industrial a la etapa de la historia que va de 1780 a 1850 y que se inició en Inglaterra. Durante casi toda la historia de la humanidad, la vida se había basado en la agricultura y la ganadería. A finales del siglo XVIII, el inglés James Watt inventó, o mejor dicho, perfeccionó, la máquina de vapor. Hasta entonces, los artesanos se habían dedicado a la fabricación de utensilios con sus propias manos en pequeños talleres. Pero con la llegada de la máquina de vapor, eso cambió para siempre. Esta máquina utilizaba la energía del vapor para transformarla en fuerza y mover otras máquinas. Estas nuevas máquinas se aplicaron a la industria y empezaron a hacer el trabajo que antes hacían los artesanos, por lo que los pequeños talleres artesanales fueron desapareciendo, dejando paso a las grandes fábricas. La máquina de vapor también se usó en los transportes y se fabricaron los primeros trenes y barcos de vapor, lo que facilitó el comercio y los viajes entre ciudades y países. Europa se llenó de trenes. Durante la Revolución Industrial, la sociedad rural, dominada por la nobleza, dejó de ser tan importante como era, y apareció la sociedad urbana, dominada por la burguesía y basada en la industria. Los burgueses eran personas normales que se habían hecho poderosas y ricas gracias al comercio. Como tenían mucho dinero, empezaron a invertir en tecnología y fueron los primeros en construir fábricas. Los obreros, también llamados proletarios, eran las personas que no tenían riqueza. Al no poder ganarse la vida en el campo o en los pueblos, emigraron a las grandes ciudades para trabajar en las fábricas. Al principio, trabajaban en muy malas condiciones y por muy poco dinero. Tan poco que muchos niños tuvieron que trabajar en tareas muy duras y peligrosas para que sus familias pudieran alimentarse. Los obreros exigían derechos para conseguir trabajar de una forma digna y segura, y los dueños de las fábricas, los burgueses, no querían dárselos. Después de muchos conflictos, huelgas y peleas, los obreros consiguieron que las jornadas de trabajo duraran 8 horas, poder descansar los domingos o tener días de vacaciones. Y también proteger a los niños para que no tuvieran que trabajar. Hoy en día seguimos utilizando muchos de esos derechos y también muchas de las máquinas que usamos son la evolución de aquellas primeras máquinas de vapor. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. ¡Adiós amigos! ¡Ah! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Vamos a seguir Hola amigos, bienvenidos. con la clase. Bueno, ya tenemos una pequeña introducción acerca de la revolución industrial. Entonces vamos al contenido del tema. Nosotros sabemos que el nombre de revolución industrial se designa a un conjunto de transformaciones que se dieron desde la segunda mitad del siglo XVIII, así como le indiqué en el video. Y es la forma de trabajar y producir, aunque se inició simplemente como una serie de mejoras técnicas destinadas a producir más y mejor, sus consecuencias se dejaron sentir pronto en toda la forma de vida de la sociedad europea. Ahora, ¿cuáles son las características de esta primera revolución industrial? Nosotros podemos decir que la revolución industrial se manifiesta de forma visible en las innovaciones introducidas en el sistema de producción y el empleo de nueva fuente de energía, o sea, la creación de nuevas máquinas para que sea, en este caso sea la producción mucho más rápido. La novedad principal fue la aparición del maquinismo,
término que no significa que antes no se utilizaron máquinas, sino que éstas, que hasta entonces solo auxiliaban al obrero, ahora se convierten en el protagonista del proceso de producción. Con la revolución, la máquina desplaza al hombre y la producción artesanal se sustituye, queda delegada. Otro cambio fue el eclipse de los pequeños talleres, que hasta entonces eran los centros donde se desarrollaba la producción. De aquí en adelante, esta se realizará en grandes establecimientos, donde laboran gran número de obreros con maquinarias. Surge así las fábricas, en la que cada trabajador se especializa en una parte de la producción. A eso se denomina la división de trabajo. Además, se difundieron el uso de artefactos desarrollados recientemente por James Watt, la máquina de vapor. Ojo, con la máquina de vapor no fue la primera, pero sí fue la primera que pudo ser utilizada eficientemente. A veces en algunos libros indica que la máquina de vapor fue la primera en producirse. No, hubo infinidad de inventos. Esta fue la más eficiente de esa época. Esta novedad pronto se utilizaría para mover maquinarias en distintos campos. Un último elemento es que la industrialización dio origen a la producción moderna, con grandes cantidades de mercaderías en poco tiempo y con las mismas características, pues comprenderás que las máquinas requieren lo que aún hoy piezas que puedan sustituir a otras iguales. Ahora, en cuanto al origen de la revolución, para ello nosotros tenemos aquí nuestro mapa de Europa. En el mapa de Europa, ¿dónde va a originarse la revolución industrial? Se va a originar aquí donde señala nuestro cursor, en el Reino Unido. ¿Ya, jóvenes? Todos estos elementos aparecieron en primer lugar, como ya le dije, en Inglaterra, que es considerada la cuna de la revolución. Esto fue así porque ciertas condiciones que tenía este país permitieron el desarrollo de esta revolución. ¿Y qué condiciones? Ahora les digo. Tras la Guerra de los 7 años, que bueno, es un tema que vamos a estudiar más adelante, en este caso se había convertido en dueña, o sea, Inglaterra se había convertido en dueña de los mares y de los prósperos comercios con las colonias. Esto quiere decir que pasó a ser la principal beneficiaria del activo tráfico de productos como el azúcar, algodón, café y tabaco. O sea que aquí, luego de la Guerra de 7 años, África se vuelve muy influyente en cuanto al comercio. Siguiente. Al mismo tiempo, las poblaciones inmensas de países como la India significaban grandes posibilidades de comercio en ese caso, y enriquecerse, lo que impulsó a los hombres de negocio británico a buscar formas de producir más y más pronto para vender a aquellos países lejanos. El propio gobierno británico fue desde entonces el principio un firme aliado de los hombres de negocio. En las islas británicas la población y el nivel o la forma de vida iba aumentando a lo largo del siglo XVIII. Por ello, los habitantes más numerosos y más prósperos daban a los comercios la seguridad que se necesitaba. Bueno, esas son algunas de las características que va a influir en este caso a que Inglaterra pueda iniciar esta revolución. Acá, como sabemos, esta diapositiva nos muestra que la cuna, en este caso la cuna de la revolución, es Gran Bretaña. ¿Debido a qué características? Que ya les mencioné: el uso, la búsqueda de colonias, la situación interna que vivía Gran Bretaña debido a los conflictos que se había dado en la Guerra de los 7 años, donde se volvió dueña de las colonias y pudo realizar un comercio en en la gran cantidad de países de Europa. Luego el estado, el aumento de la población. Además, mencionar también otros factores como son las materias primas, garantías jurídicas y vías de comunicación que permiten el traslado o desplazamiento de estos productos. ¿Ya, jóvenes? Ahora, entre los principales sectores industriales, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos el sector del textil, que viene a ser el uso del algodón. Fue la que alcanzó la expansión más importante en la revolución industrial. Jóvenes, es el sector textil, fue la más importante. Y es que se produjeron, dice, rápidas y constantes mejoras, como la introducción de la máquina de hilar y la máquina de tejer. Una de las novedades más importantes en esta industria fue la utilización cada vez mayor ¿de quién? Del algodón, joven, no se vayan a olvidar del algodón, que fue considerada como la principal materia prima.
Al mismo tiempo, las industrias de transporte y de comunicaciones experimentaron notables progresos con la aparición del barco de vapor, la locomotora y el telégrafo. De ellos fue la locomotora la que alcanzó un éxito inmediato y se convirtió en uno de los símbolos universales de nuestros tiempos durante el siglo XIX. Era posible reconocer a los países más avanzados por su densa red ferroviaria. En este caso, la proliferación de estos ferrocarriles, locomotoras y las máquinas en general dio fuente al impulso o a la industria siderúrgica, es decir, a la producción de enormes cantidades de hierro y acero. Los jóvenes no se deben olvidar, entre las materias primas que se usaban en las industrias, la que lideraba era el algodón. Luego tenemos la hulla y luego el hierro. No se vayan a olvidar. Bueno, entonces esto sería parte de nuestra clase, sin antes indicarles acerca del libro. Hemos avanzado, en este caso hemos tocado los temas, hemos profundizado acerca de la primera revolución industrial. De igual manera les invito a que lean esa lectura que está muy interesante y se resuelvan lo que es la práctica en clase, una pequeña lectura acerca del crecimiento demográfico y sigue practicando. Avance en la página 11 y la página 12. Jóvenes, ya con respecto al taller, ya les enviaré en la plataforma la fecha de envío. Entonces ahí no se preocupen, simplemente vayan avanzando, él sigue practicando para nuestra hora de videoconferencia. Eso sería todo. Gracias. Espero que la clase haya sido de su interés y conmigo será la siguiente